Bueno, pues buenas noches a todos. Continuamos con la cuarta etapa de este retiro. Todavía luego nos quedará una quinta y última el próximo lunes. Y comenzamos un poquito como todos los días con una breve oración que nos mete en clima de estar abiertos a la palabra de Dios, a escuchar la voz del Espíritu Santo. Lo hacemos también con un salmo, con parte de un salmo, el Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Bueno, pues hoy vamos a ver sobre todo el capítulo 3 del libro, que tiene 4 capítulos. Algo habíamos adelantado ya el último día. El capítulo 3 comienza diciendo: el Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás y le dijo así: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive, allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor. Pues vemos que hay un gran paralelismo entre este primer versículo del capítulo 3 y el primer versículo del primer capítulo. O sea, es como si volviéramos para atrás a empezar otra vez. Volvemos a empezar. Y casi es muy parecida la frase, ¿no? Igual que decíamos el primer día, que comienza con la palabra del Señor fue dirigida a Jonás, pues también aquí, si fuéramos al texto original en hebreo, comienza con la palabra del Señor fue dirigida a Jonás por segunda vez, y después en el versículo 3 va a decir: Jonás se puso en marcha hacia Nínive según la palabra del Señor. Sería una traducción más literal. O sea, que vuelve a aparecer esa palabra del Señor que de alguna manera va marcando, ¿no? el ritmo del libro. Y bueno, pues por fin Jonás hace lo que tenía que haber hecho desde el principio, hace 2 capítulos. Pero bueno, se pone en marcha y va a la gran ciudad de Nínive. Dios llama a Jonás por segunda vez, quiere infundirle confianza. Es la confianza de Dios en el hombre que, a pesar de todo, llena las páginas de la Biblia desde el principio hasta el final, ¿no? El hombre se aleja de Dios, es infiel, peca, el pueblo se hace ídolos, se olvida del Señor, no cumple los mandamientos, el rey David peca, los reyes de Israel son un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues también Jonás es un poco desastre como profeta, pero Dios no se cansa de esperar, como dice la canción, ¿no? Una madre no se cansa de esperar, el Señor tampoco se cansa de esperar, y una vez más pues da esa confianza, ¿no? al Señor, y es la confianza pues que tienen todos nosotros, ¿no? Cuando volvemos a comenzar, ¿no? De cero, cuando nos confesamos, cuando reconocemos que tenemos, ¿no? que nos hemos alejado del Señor, que tenemos que volver. Es ese padre de la parábola del hijo pródigo que nos espera, que siempre está dispuesto a abrazarnos, a perdonarnos y a devolvernos la confianza. Es lo que hace Jesús con Pedro después de que le niega, en la aparición que vemos al final del Evangelio de Juan. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. No le dice: Pedro, tú me has negado, pues ahora la vas a pagar, ¿no? No. Tú me amas, bueno, pues yo sigo confiando en ti. Y bueno, pues empezamos a partir del versículo 4, ya entramos en otro escenario, que es el escenario de esa ciudad de Nínive.
Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Versículo 4. Bueno, dije un poquito al principio que Nínive era la capital de Asiria y los asirios eran los grandes enemigos históricos del pueblo de Israel. Durante 3 siglos, fijaros, 300 años, esta gran potencia de Asiria frente al pueblo del Señor, que eran pequeñitos, que tenían poca fuerza, pues les había hecho la guerra, les había asediado, les había ido conquistando cada vez más territorio, había prácticamente destruido todo el reino del norte, porque se habían dividido en 2 reinos, el reino de Israel, el reino del norte, el reino de Judea, el del sur, y habían destruido Samaria, habían incluso llegado a sitiar Jerusalén. Pero después otras potencias, los medos y los babilonios, finalmente pues hicieron la guerra a los asirios y destruyeron la ciudad de Nínive. Y sabemos por otros textos de la Biblia que los hebreos estaban muy contentos de que finalmente la ciudad de Nínive fuera destruida. Eso aparece en los libros de Nahum y de Sofonías. Oráculos muy fuertes. Estos profetas habían ya profetizado la destrucción de esta ciudad. Eran profecías, oráculos muy fuertes que de hecho se cumplieron. Dice, por ejemplo, en el libro del profeta Nahum, capítulo 3, «Ay de la ciudad sanguinaria, toda ella mentira, llena de rapiña, insaciable de botín». Fijaros los piropos, ¿no?, que les echa, ¿no? Toda mentira, gente codiciosa, llena de botín, lo que han robado de otros pueblos de la guerra, ¿no? Sanguinarios, pues ¿qué les espera? Les espera ruido de látigos, estrépito de ruedas, galope de caballos, brincos de carros, asalto de caballería, brillo de espadas, fulgor de lanzas, heridos sin cuento, montones de muertos, cadáveres sin fin, se tropieza con los cadáveres. Todo ello a causa de sus muchas prostituciones, de la prostituta bella y graciosa, experta en magia negra, que arrasó los pueblos con sus prostituciones y las gentes con sus brujerías. Aquí estoy contra ti, oráculo del Señor del universo. Levantaré tus faldas hasta la cara, exhibiré a los pueblos tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicias, te deshonraré públicamente. Todo el que te vea oirá de ti diciendo: Nínive está devastada. ¿Quién se compadecerá? ¿Dónde encontraré quien te consuele? Pues fijaros qué palabras más fuertes, ¿no?, del profeta, como diciendo: Dios os va a destrozar, ¿no?, por todo lo que habéis hecho. Esa era la mentalidad de los hebreos, ¿no? Lo digo para que entendamos esta originalidad del libro de Jonás, que es muy sorprendente. Otro profeta, Sofonías, también va a hablar de que llegará el día de la ira del Señor contra Nínive. Se dispersará esa gente indeseable como paja fugaz al viento. Será como un desierto. Dice, se acostarán en ella los rebaños, todos los animales del campo, la lechuza y el búho pasarán la noche en sus capiteles. Esa ciudad alegre que vivía confiada, que decía para sí mismo: yo, solo yo, cómo ha quedado arruinada, convertida en refugio de animales. Todo el que pasa junto a ella silba y agita su mano. Pues igual, ¿no? También diciendo, pues no va a quedar nada, un desierto, ahí van a ruinas, ¿no? Van a estar los animales, ¿no? Bueno, pues esa era la mentalidad de Jonás también, ¿no? Entonces Jonás, bueno, pues al final se ha convencido de que tiene que ir a la gran ciudad, entra en esa gran ciudad, como hemos dicho, todo es grande en este libro, ¿verdad?
Entonces también la ciudad es grande y empieza a predicar. ¿Y qué dice Jonás? Pues Jonás no dice nada de lo que el Señor le había dicho que dijera. Dice otra cosa. Porque si os acordáis en el primer capítulo, lo que había dicho Dios es: dile que su maldad, sus crímenes han llegado hasta mí. Su maldad ha subido hasta mí. Y Jonás no dice eso. Dice: en 40 días Nínive será destruida. Toma. Esto no te lo ha dicho Dios, te lo has inventado tú. Porque Dios no te ha dicho que la ciudad iba a ser destruida. Te ha dicho que dijeras que sí, que eran malos, que hasta Dios se había enterado de sus crímenes. Pero en la mentalidad hebrea, el pecado lleva consigo el castigo. Y un pecado tan grande, el único castigo es el que han profetizado los otros profetas. La ciudad va a ser destruida. Y ni siquiera les dice que se pueden convertir, solo les dice, solo va a decirles eso, ¿no? Dentro de 40 días Nínive será arrasada, en la traducción de la Conferencia Episcopal. Bueno, 40 días incluso da un plazo, ¿verdad? Bueno, 40 sabemos que es un número bíblico, ¿no? Los 40 años del pueblo en el desierto, los 40 días también del diluvio, luego en el Evangelio pues eran los 40 días también de Jesús en el desierto, pero eso es después. Y bueno, pues esto también yo creo que nos sirve a nosotros, cuando nosotros hablamos de Dios a otras personas, o cuando leemos la palabra de Dios o la escuchamos, a veces como que llevamos un poco el agua a nuestro molino. O sea, leemos un poco con nuestros filtros. Nos ponemos gafas de sol o gafas de color de rosa y entonces todo lo vemos un poco con el color de cómo yo leo. Y hay que tener mucho cuidado de lo que dice el texto, no de lo que yo creo que dice o de lo que a mí me apetece que diga. Y también cuando hablamos, y eso quiere decir que a veces no entendemos lo que Dios nos dice, pero tenemos que tener la humildad de decir, bueno, dice esto, yo no lo acabo de entender, pero respeto, ¿no? esa palabra de Dios que no es palabra mía, ¿no? Que no es palabra del hombre. En la mentalidad de Jonás, el pecador debe ser por necesidad castigado. Así lo hizo Dios con Sodoma y Gomorra, otras dos ciudades pecadoras. Incluso el rey David, por ejemplo, cuando peca con la mujer de Urías y al final asesina a Urías, ¿no? Pues el hijo que nace va a morir, porque tiene que pagar, ¿no? Esa era la mentalidad de... Y Jonás, digamos, se ha montado su película en la cabeza. Bueno, vale, pues al final voy a ir a predicar, pero voy a predicar para decir que la ciudad va a ser destruida, porque no hay otra posibilidad. Pero es interesante también la predicación de Jonás, porque es muy corta, son 7 palabras en español, en hebreo son 5 palabras, fijaos qué homilía más corta, ¿no? Un sermón de 10 segundos. No dice que han hecho mal los ninivitas, ni su pecado, ni siquiera habla del pecado, ni tampoco lo que tienen que hacer, ni cómo deben responder. No dice quién destruirá la ciudad. Lo más increíble, no menciona a Dios. ¿Qué ocurre, no? Parece como que Jonás quisiera dar la mínima información, es decir, como, bueno, cubrir el expediente. Por eso, a pesar de que cuando estaba en la ballena, pues el hombre se puso a rezar, porque, bueno, vemos que Jonás no se ha convertido todavía, no ha entendido cuál es su misión realmente. Y no da dos duros por
por los ninivitas y por su conversión. Entonces, bueno, Dios me ha dicho que diga esto, pues lo digo. Casi como si quisiera sabotear o boicotear el mensaje profético. Lo hace por obligación, de mala gana. Bueno, a veces también nosotros nos podemos resignar y no creemos que las cosas puedan cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Bueno, pues seguimos yendo para adelante, ¿no? Y bueno, se lo pedimos así al Señor, pero casi con muy poquita fe, ¿no? Es decir, bueno, pues esto no va a cambiar, esta persona no va a cambiar, o yo no voy a cambiar. Y bueno, yo siempre me confieso lo mismo, bueno, pues me seguiré confesando de lo mismo, pero... O sea, nos falta como el convencimiento de que realmente Dios nos puede cambiar y recrear completamente, ¿no? Como estos evangelios que estamos escuchando estos días tan bonitos, ¿no? De la samaritana, del ciego de nacimiento, de Lázaro que resucita. O sea, Dios tiene el poder para realmente crear de nuevo esa nueva creación, ¿no? De la que hablaba también el otro día. Seguimos leyendo, versículo 5 hasta el 10, ya que es hasta el final del capítulo. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? Se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Bueno, pues un nuevo giro sorpresa del libro, ¿no? Los malos malísimos de Nínive se van a convertir con una predicación de 5 palabras hecha de mala gana y además solo a 1/3 de la ciudad, porque los otros ni siquiera le habían escuchado, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? En el libro de Jonás nada es como debería ser, ¿no? Y lo hemos estado viendo y esto ya nos lo demuestra pues hasta completamente, ¿no? El profeta no obedece a Dios, los marineros paganos rezan a Yahvé, hacen sacrificios y votos, los orgullosos y malvados ninivitas se humillan haciendo penitencia. Y además una cosa pues muy lleno de ironía, ¿no? Una ironía muy sutil. Ya he dicho que este libro tiene como esos puntos de ironía. Toda la ciudad se convierte por una porquería de predicación, vamos a decir, que no convencería a nadie. El rey, hay hasta ironía con el rey, porque si os fijáis bien, el rey empieza a hacer penitencia cuando ya todos la están haciendo. Le dice, llegó la noticia al rey de que estaban haciendo penitencia. Entonces él dice, bueno, pues la voy a hacer yo también. Y entonces hace un decreto cuando ya hasta las vacas y las ovejas hacen penitencia. Una cosa nunca vista, ni en Israel se había visto eso, vamos. Hasta los animales hacen penitencia, ¿no? O sea, hasta ese extremo llega la humildad y el deseo de conversión de los ninivitas, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor Dios se arrepiente y no nos destruye. Pero ni siquiera Dios hace lo que se supone que tiene que hacer. Porque según la mentalidad del Antiguo Testamento, por lo menos la teología clásica, que es la que tiene Jonás en la cabeza, pues
pues el pecado tiene que llevar a un castigo. Y si no es en quien hizo el pecado, pues era en los hijos o en los nietos. Esa era la teología clásica del Antiguo Testamento, ¿no? El rey David hace penitencia, pero al final el hijo muere. Ya está, has pecado, pues las consecuencias de tu pecado. Pues aquí no. Aquí vemos un Dios que nos anticipa ya de alguna manera el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesús, ¿no? El Dios de, pues eso, del hijo pródigo, el Dios de la parábola de los asalariados a la viña. Los de la última hora cobran lo mismo que los que están trabajando todo el día. Pues estos son los de la última hora. Se convierten 5 minutos, siglos y siglos siendo malos, y en 5 minutos que se convierten. Pero bueno, parece que no es un Dios justo, ¿no? Pues es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso también, ¿no? Y bueno, hay como una inversión, ¿no? Es el cambio que se produce también en la trama narrativa y que está contenido pues en ese versículo 10, ¿no? del capítulo 3. Dios se arrepintió del mal que había amenazado hacerles y no lo hizo. Que un poco tiene el eco, ¿no? También en el versículo 9, ¿no? Cuando dice el rey, en este decreto del rey, ¿quién sabe si Dios no cambiará, no se arrepentirá? Y no pereceremos. Pues hay como una reversibilidad divina, que no es una actitud caprichosa, no es que Dios hoy diga una cosa y mañana diga la contraria, sino es un diálogo con el hombre. Y esto es muy importante en el cristianismo, o sea, no hay un destino ya prefijado para las personas. Muchas veces se dice eso, ¿no? Pues era mi destino, pues es que tenía que ser así. Pues no. Pues es verdad que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero ese plan se va ajustando dependiendo de nuestra libertad, de nuestras decisiones. Y el Señor va cambiando. El Señor es como el GPS del navegador del coche, que cuando uno no le hace caso, ¿no? Es girar a la derecha y tú vas para la izquierda. No, pues calcula de nuevo el recorrido, ¿no? Y dice, bueno, pues ahora te llevo por otro sitio. Pues el Señor hace eso. Cuando nos equivocamos, el Señor calcula de nuevo para llevarnos otra vez. Por eso aquí el Señor, viendo que se habían arrepentido, dice, bueno, pues cambio, ¿no? Es un Dios que entra en diálogo con el hombre, no todo está decidido, no hay un destino final escrito, ¿no? Y bueno, aquí como siempre, pues el libro de Jonás nos sorprende también. Bien, Dios también va a dar la oportunidad a los ninivitas de volver a empezar, como se le ha dado a Jonás ya varias veces, y en el capítulo 4, que será el último, que veremos el próximo día, vamos a ver si Jonás se acaba convirtiendo o no después de ver todas estas cosas, y si Jonás entra, ¿no?, en esa mentalidad. Veremos que no, pero bueno, el libro queda abierto, pero eso ya lo contaré el próximo día. Preguntas para reflexionar esta semana. Pues me resisto a convertirme como Jonás. ¿Y en qué me resisto? ¿Y cuál es mi imagen de Dios? O sea, ¿qué imagen tengo yo de Dios? Esa imagen de Jonás, del Dios juez, que castiga, que cuando nos pasa algo malo, como que nos lo ha mandado Él. Una imagen de Dios donde ya está todo prefijado, entonces tiene que ser así, yo no puedo hacer nada. O una imagen de Dios que entra en diálogo con el hombre, ¿no? Y nuestra vida se va haciendo en ese diálogo con Él. Y tareas para la semana, pues podemos pensar una palabra o una imagen que resuma quién es Dios para mí, intentando evitar, vamos a decir, las imágenes del catecismo, o sea que, pues Dios, pues
no sé, lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Quién es Dios para ti personalmente, ¿no? Y rezar también con fe por algo que nos parezca imposible o casi imposible, ¿eh? En la mentalidad hebrea, la conversión de los ninivitas parece una cosa absolutamente imposible. Pues quizá nosotros tenemos en la mente algo que nos parece muy difícil que vaya a cambiar. Puede ser nuestro, puede ser por otra persona. Por rezar con fe, porque igual como los ninivitas, pues también ocurre el milagro y puede cambiar lo que nos parece que no puede cambiar, ¿no? Pues esas son un poco las tareas para esta semana y ya el último día, el próximo día, pues veremos la última parte y ya concluiremos, pues ya estaremos ya en la Semana Santa, concluiremos el retiro. Muchas gracias. Buenas noches.